¿Qué tal? Excelente día para todos. Vamos a ver otro ejemplo para la solución de la cinemática inversa de un robot. El siguiente es un robot espacial y está compuesto por un eslabón y 2 grados de libertad. Hay que encontrar la cinemática inversa de este robot. El siguiente es un bosquejo de nuestro robot con coordenadas X, Y y Z ubicadas en el extremo inicial de nuestro robot. Dibujamos la proyección que este robot tiene sobre el plano XY y la altura Z, que si nos fijamos, pues forma un triángulo rectángulo. De igual manera, existe entre el eje X y la proyección R de este robot, pues una variable articular Q1, y entre el vector R o la proyección R sobre el plano XY y nuestro eslabón número 1, pues tiene también una variable articular Q2. El eslabón tiene una longitud L1 y entonces, conocidos nuestros datos de longitud y de posición X, Y y Z, buscamos encontrar las variables articulares que intervienen en el posicionamiento de este robot, que en este caso son Q1 y Q2. Y bueno, nuevamente nuestro robot, el sistema de coordenadas ubicado en el origen que se encuentra al inicio del eslabón L1, nuestras direcciones para X, Y y Z. Dibujamos una recta paralela al eje Y con la intención de realizar un dibujo. Dibujamos con la intención de dibujar un triángulo. Dibujamos ahora la proyección del eslabón L1 sobre el plano XY. Vemos ahí también la altura Z. Y bueno, el ángulo que forma el eje X con la proyección R de este triángulo rectángulo que tenemos en el plano XY. De esta manera nosotros podemos entonces dibujar ese triángulo que tenemos en el plano XY como el triángulo que tenemos del lado derecho, con catetos X y Y, con hipotenusa R y con un ángulo interior Q1. Tenemos una altura allí delimitada por una línea recta discontinua, la cual es la altura Z. Y también existe pues una variable articular Q2, también definida ya en este momento. Y esto nos dibuja un triángulo rectángulo con lados R y Z, catetos R y Z, y una hipotenusa L1. Ubicamos a Q2 como el ángulo que existe entre R y L1, y por ahí está Phi, que seguramente más tarde lo vamos a estar ocupando. Bien, entonces definidos nuestros triángulos rectángulos, iniciamos el análisis para encontrar las variables articulares Q1 y Q2. Hallemos primero Q1. Para este triángulo rectángulo nosotros tenemos diferentes relaciones trigonométricas. Una de ellas puede ser el seno de Q1, cuya relación es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto en este caso es Y y la hipotenusa es R. Podemos utilizar también el coseno de Q1, que nos relaciona el lado X, el coseno adyacente, y la hipotenusa R, o la tangente de este ángulo Q1, que me relaciona a los dos catetos, el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si nosotros despejamos del seno de Q1 a Q1, vamos a obtener el seno inverso del cateto opuesto sobre R, o si nosotros despejamos Q1 de la función coseno, vamos a obtener que Q1 es igual al coseno inverso del cateto adyacente sobre la hipotenusa R. Si nosotros despejásemos la tangente de Q1, Q1 quedaría como la tangente inversa del cociente de los catetos opuestos sobre el cateto adyacente. De esta manera nosotros podemos elegir que Q1 sea igual a la tangente inversa de Y sobre X. No olvidemos además que por teorema de Pitágoras tenemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las componentes rectangulares aquí, que son X y Y. Hagamos el análisis ahora para el otro triángulo rectángulo que también tenemos,
con catetos R y Z, con hipotenusa L1 y con los ángulos Q2 y Φ. En este caso nos interesa Q2, que representa la variable articular de este robot, y puesto que tenemos un triángulo rectángulo, podemos nuevamente realizar las relaciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Seno de Q2 sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa, donde el cateto opuesto, pues en este caso es Z y la hipotenusa es la longitud de nuestro eslabón. Si utilizásemos el coseno de Q2 sería igual a el cateto adyacente, en este caso R, sobre el valor de la hipotenusa, que en este caso es la longitud del eslabón, y finalmente la tangente de nuestro ángulo variable articular sería el cociente de los catetos opuesto sobre el adyacente, en este caso Z y R. Para encontrar Q2 requerimos entonces despejar de la función seno a Q2 y nos quedaría que Q2 es igual al seno inverso del cateto opuesto sobre la hipotenusa. En el caso del coseno, tendríamos que Q2 es igual al coseno inverso del cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es la longitud de nuestro eslabón. Y en el caso de la tangente, tendríamos que Q2 sería igual a la tangente inversa de nuestro cateto opuesto sobre nuestro cateto adyacente. De esta manera nosotros podemos encontrar Q2 a partir, por ejemplo, de la tangente inversa, donde R, una vez que se ha despejado el teorema de Pitágoras, pues nos queda la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Por lo tanto, Q2 queda en términos de variables conocidas, como en este caso, pues son la posición de nuestro robot X, Y y Z. De esta manera, pues hemos definido ya a partir de datos conocidos como la longitud de nuestro eslabón y la posición de nuestro efector final X, Y y Z, las variables articulares Q1 y Q2, como ya le hemos enunciado anteriormente. Q1 es igual a la tangente inversa de Y sobre X y Q2 es igual a la tangente inversa de Z sobre la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Muchísimas gracias.